Bueno, lo primero de todo, quizá aclarar por qué hago una exposición de pósters cuando en realidad yo soy un pintor. No creo que sea excluyente hacer pósters y hacer pinturas. Creo que Kippenberger lo hacía y de hecho ha sido un patrón de comportamiento. O sea, me gusta Kippenberger y me ha gustado hacer pósters, pero lo cierto es que es una elección rara para esta exposición compartida con Daishin. Somos amigos, Daishin y yo, del periodo de residencia en Rijksacademie, en Holanda. Y le dije a Esther que sería interesante hacer una expo de Daishin. A mí me gusta lo que hace, su enfoque de las cosas. Y en ese momento, en el momento que fue aceptado, que eso fue validado, Esther me dijo, ¿tú quieres hacer algo en el espacio de arriba? Y pensé, ya que soy pintor, en no establecer una competencia. O sea, hacer algo distinto para ser tácticamente, pues, tonificar la exposición un poco. Entonces quizá fue la excusa perfecta para desarrollar una exposición de pósters, que es algo que ya estaba, digamos, en mi estudio, en mi despacho, en mi modo de trabajo, en mis diarios, lo verbal, los mensajes, los axiomas, etcétera, etcétera. Esa sería la explicación de por qué pósters. El título de la exposición es La mirada podrida. Había que buscarle un título y encontré que el común denominador, el hilo invisible, que quizá lo ataba todo, es que no tengo una mirada limpia sobre las cosas. Eso de alguna manera me divierte decirlo y de alguna manera a veces me preocupa, ¿vale? o me irrita, o me hace ser socialmente misántropo, ¿vale? Pero lo cierto es que sí, tengo la mirada podrida. Miro y tengo una mirada entrenada, pues son 46 años mirando al mundo y ejecutando cuadros. Entonces, el hecho que yo pueda tener una visión sobre el mundo y dejar mensajes en los pósters, pues contenidos no me faltaban, eso es lo que quiero decir. Y los mensajes son muy dispares. O sea, los pósters no hablan de nada útil. O sea, una de las premisas era que no anunciaran nada, que no utilizar sistemas de reproducción mecánica y un sistema que es para anunciar, para publicitar productos como los pósters o conciertos o eventos, pero que en realidad estos pósters míos no sirven a ninguna utilidad real, como considero que es el arte en realidad. El arte es una disciplina rara, una actividad muy extraña, que no sé hasta qué punto es útil a la normalidad de una sociedad. La excelencia o no sé cómo explicarlo, la gracia que puede tener el arte en la sociedad, quizás su inutilidad o su visión lateral de las cosas o una inutilidad no real, o sea, tiene una utilidad a nivel de hacer el mundo vivible. Porque si fuera toda una cuestión de ortodoxia y de alineamiento, el mundo sería invivible. Los artistas no tienen una mirada frontal sobre las cosas, una mirada obvia sobre las cosas. Creo que el margen en el que vivimos es el margen muy estrecho en el que se miran las cosas desde un ladito. La mirada frontal no nos sirve. Nosotros vivimos exactamente de la mirada no habitual. Sí que es cierto que hay pósters que solo hay un impacto, un póster de un tema, un póster de un tema y un póster de un tema, pero hay diversos pósters aquí en esta exposición que repiten el tema de los gnomos. Es un tributo no demasiado encubierto a Dieter Roth y es lo que te he dicho, de esa mirada un poco misántropa, de no estar como del todo de buen rollo con lo que me rodea. Entonces esa alineación, esa militancia de seres pequeños, muy activos, que saben hacer cosas con sus manos, pero que yo sospecho que no acaban de leer ni de instruirse correctamente. O sea, es un mensaje muy bestia, pero es el que más se repite, por lo tanto tengo que deducir que quizá es el más importante, que quizá me gustaría señalar más.